la parca. Reitero la bienvenida para todos y todas a quienes no había tenido la posibilidad de saludarles. Gracias, Señor, por vernos un sábado más aquí. Y queremos hoy comenzar una nueva serie con la ayuda del Señor, aun cuando lo más probable es que esta próxima semana tengamos que hacer un paréntesis. Es probable. ¿Ya? Y quiero contar, la serie nuestra va a ser ¿Quién subirá al monte? Así se llama, ¿Quién subirá al monte? Y para ello vamos a repasar a través de esta serie un sinnúmero de montes que la Biblia nos muestra y cada uno tendrá su propia historia. Vamos a ir avanzando según vayan apareciendo los montes en la Biblia. Y partiremos contándoles, yo les voy a contar una historia del año más o menos esto tiene que haber ocurrido, por lo menos cuando fue escrita, entre el año 2500, entonces cuando yo digo 2500, usted ya tiene que pensar de inmediato que esta historia es antes de Cristo, porque estamos en el 2023. Entonces, así que ya imagínense, 2500, es decir, esto es más antiguo del tiempo que hemos vivido en la era cristiana. Así que, si es difícil ya saber qué cosas ocurrieron exactamente, por ejemplo, en nuestra guerra de independencia, o más atrás en la historia universal, o qué pasó en el primer siglo, imagínense cuánto será complejo saber qué ocurrió 2500 años antes. Pero esta es una historia que fue escrita allí, 2500 años antes de Cristo. Y sobre todo nuestra Biblia, entre lo que es escrito, la Biblia está entre el 900 al 1200, 1300. O sea, son 1000 años antes que la Biblia. Bueno, la historia dice así, esta historia está relatada en el poema épico de Gilgamesh. Alguna vez yo ya les mencioné, por lo menos estas tablillas, había Sumeria del lado de los caldeos, donde están los babilónicos, ¿ya? O la Babilonia. Esto es entre el río Tigris y el Éufrates, en ese sector, ¿ya? Donde en realidad estuvieron las primeras civilizaciones. Allí está. Ese poema Gilgamesh, ¿ya? Es un poema que tiene varias cosas. Y entre esas cosas que cuenta Gilgamesh, el héroe de esta historia, bueno, cuenta que en una ocasión los dioses babilónicos, sin razón aparente, aun cuando hay otra versión que dice porque los hombres eran muy bulliciosos, metían mucho ruido, decidieron eliminarlo. Así que a lo mejor usted ha tenido vecinos así que dice, los vecinos son tan bulliciosos, quiero eliminarlos. Bueno, a lo mejor así actuarían estos dioses, pero no son griegos, los dioses babilónicos, y decidieron exterminarlo. Y urdieron un plan. En ese entonces los dioses trabajaban junto con los hombres en esta historia de los dioses babilónicos. Y hubo un dios, Ea se llama este dios, que tenía un devoto muy fiel. El devoto de él se llama Utnapishtim. Algunos escriben Utnapishtim, yo lo voy a llamar Utnapishtim, así se llama. Ese devoto del dios Ea, que es el dios del agua, el dios del agua. Y entonces va donde Utnapishtim y les dice y le revela el plan que tienen los dioses, que van a eliminar a la humanidad. Y le dice el dios Ea a Utnapishtim, ahora te voy a encargar lo siguiente, constrúyete una nave, una embarcación, y le da las dimensiones, ¿ya? De esto, exactas, y vas a meter las semillas allí, tu familia y los animales también, animales domésticos. Ya como que van viendo la similitud con lo que usted conoce que relata el Génesis. Y entonces dice esta historia que tan pronto ellos entraron, se cerró la puerta y comenzó un diluvio. Un diluvio que fue tan catastrófico que los mismos dioses se asustaron. Y dice la historia que como relata allí,
que tuvieron pavor de, como diciendo, se nos pasó la mano con esto, y se asustaron tanto que huyeron y se escondieron en un lugar lejano en el cielo. Cuando se detuvo el diluvio, Utnapishtim, que había subido a su familia, y se me había olvidado, también puso al artesano, el artífice que haya construido esta embarcación. Se la construyó, así que además con los animales domésticos terminó el diluvio. Por ahí cayó en una isla, dirigió su nave a una isla, miró y se dio cuenta que toda la humanidad estaba convertida en barro, en fango. Y entonces Utnapishtim lo que hace es envía una paloma. Y la paloma vuelve. Y luego envía una golondrina. Y la golondrina vuelve. Y acto seguido envía un cuervo. Y el cuervo no vuelve, porque el cuervo encontró carne de la gente que había muerto y se quedó allí. Y allí Utnapishtim entendió que podía entonces desciende y con toda su familia y los animales y hace una ofrenda de gracia, un sacrificio de gracia para los dioses. Bueno, la historia sigue, pero yo creo que hasta allí es suficiente como para que nos demos cuenta de que es el relato del diluvio. Pero es la versión sumeria, es la versión babilónica, y que es 1000 años antes del Génesis, a lo menos, 1000 años antes del Génesis. Cuando nosotros analizamos nuestra versión, la versión que aparece en nuestro Génesis, nuestra versión también que tiene similitudes, sin duda, muchas, con la que tiene la versión babilónica. Además, hay diferencias que ya vamos a mencionarlas, pero me quiero detener un poco en nuestra propia versión, en la versión del Génesis. Nuestra versión del Génesis, si ustedes han leído con detenimiento, se percatarán de que la versión del Génesis parece tener incluso 2 versiones metidas allí. Hay 2 cosas que están entrelazadas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay una versión que dice que el diluvio dura 40 días, 40 noches. Sin embargo, la que acabamos de leer, 150 días. Hay una versión dentro del mismo Génesis, dice que entraron al arca una pareja de cada animal sin distinguir si son puros o impuros. Todos. Pero la otra versión dice que hay 7 de los que son puros y solo una pareja de los que son impuros. Y esa está mezclada ahí entre la misma. ¿Ya? Bueno, hay varias cosas que se repiten, pero eso es suficiente como para darnos cuenta de que hay 2. ¿Y eso por qué? Porque ya hoy día está muy sabido, analizado y estudiado científicamente de que hay una versión que es la versión yavista, es del dios Yahvé, que es la más simple, es la que habla de los 40 días, es la que habla de la paloma, ¿ya? Esa es la versión, ¿ya? Incluso es la que dice que es solamente lluvia, porque la otra versión dice que no es tan solo lluvia, sino que es lluvia y además agua que sale del abismo. Como que hay agua que salen de 2 partes, ¿cierto? De arriba y también sale agua del abismo, que es la versión sacerdotal. Son 2 versiones que están entrelazadas, están entremezcladas, y el escritor bíblico de la antigüedad, a ellos no les importaba mucho afinar y decir, esta parte no me calza con esto, no era su preocupación, ¿ya? Ellos no tenían la inquietud de limar y decir, esto no me encaja bien con esto. Ellos simplemente, de lo que reciben, la tradición oral, con lo que tienen escrito, van, juntan, porque su propósito es más bien un propósito teológico, de querer enseñar algo respecto de lo que está allí. Y es por ello que están esas 2 cosas mezcladas sin preocuparse mayoritariamente de si en algunas cosas me calza o no me calza. Ahora, si nosotros comparamos la versión babilónica o la versión sumeria, la comparamos con la versión del Génesis, que ya vimos ahí, hay mucha similitud, ¿ya? Pero también hay diferencia. La diferencia, por ejemplo, el caso de los
de los animales. En un caso son solo domésticos. En la Sumeria, el orden de las aves. ¿Se acuerdan que le dije? Primero manda la paloma, luego la golondrina y después aquí es como al revés. Tiene esas diferencias. Hay diferencias sin duda al respecto. Pero lo más relevante como diferencia es que en la versión babilónica es una versión evidentemente politeísta, en la versión del Génesis es una versión monoteísta, y quiere enseñar algo el escritor allí. Él quiere dejarnos algo establecido en eso. En la versión babilónica los dioses huyen asustados por el diluvio. En la de Génesis es el Dios, es Elohim, es el Dios que está en control, es el Dios soberano, es el Dios que está detrás de eso. No es alguien que está huyendo, es alguien que efectivamente Él ha tomado una decisión. Entonces, en eso que nosotros vemos allí, notamos que la intención que tiene el autor, la intención que él tiene, efectivamente nos quiere contar de cómo este Dios se relaciona con la humanidad. Y en esa línea de la historia de Noé, no solo se incluye, y eso es lo que quiere decir el Génesis, no solo incluye una inundación, hay dos inundaciones. Nos dice que antes del diluvio el mundo ya estaba inundado de corrupción, de maldad, y en particular, solamente una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, de violencia. Cuando uno ve el relato del Génesis dice que fue tal la violencia que existía en el mundo en el tiempo de Noé, que Dios en su justicia no pudo seguir conviviendo con eso, la corrupción. Entonces, a mí me da escozor, un poco de inquietud, porque veo el mundo en que nosotros hoy estamos, es un mundo en que la corrupción es tal, a todo nivel nos encontramos con eso, y la violencia está tan desatada que yo no sé si somos tan distintos al mundo de Noé. Pero ya estaba inundado el mundo así, ya estaba... el mundo estaba sumergido en aquello, y el relato del Génesis quiere decirnos ahora que Dios determina en esa justicia que Él tiene. Dice una cosa terrible que está en la Biblia puesta, y quedó allí registrada, que Dios se arrepiente. El arrepentimiento es una situación, es una condición netamente humana, pero la pone en Dios el escritor para decir que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano. Y determina entonces exterminar aquello en virtud de su justicia, pero su justicia no solo es justicia, Él tiene además de justicia, Dios siempre se muestra con misericordia, y entonces idea el plan para que pudiesen salvarse los que quisieran salvarse. Y hubo un mensaje de un hombre que predicó esto, pero nadie creyó. Entonces solo se salvaron unos pocos, pero porque esos pocos solo fueron quienes creyeron. Jesús ya lo dijo, mi venida será como en los días de Noé. Hay gente que estará dedicada solamente a lo suyo, va a estar solamente en la farándula, vamos a decir. Va a estar solamente mirando los reality shows, ahí va a estar, metido solamente en eso. Ya dice, casándose, dándose en casamientos, se casan para descasarse, se descasan para casarse, ¿ya? En esa condición. Así Jesús planteó que sería similar el tiempo de su venida. Y estando allí, Dios entonces idea el plan de la salvación a través de esta arca, que cuando la lluvia comienza, entonces quisieron creer, pero ya era muy tarde. En realidad no es que estaban creyendo, estaban viendo. Más bienaventurados aquellos que sin ver, creyeron. ¿Y cómo podía llover en un lugar que nunca antes había llovido? 15 años, nuestros amigos del sur, 15 años que no llovía, 20 años que no llovía, y construyeron donde no tenía que construirse. Y hoy llovió porque nosotros mismos estamos destruyendo nuestro planeta. Y no hemos escuchado nunca hablar de estos ríos atmosféricos. Y que llueve, y no tan solo aquí en Chile, estas imágenes las estábamos viendo en la India, ¿cierto? Veíamos esa imagen allí, veíamos esta imagen en Japón, ahora esta imagen la estamos viendo aquí.
y en la cantidad de agua en un poco tiempo que desborda absolutamente todo y consume todo, y hoy día usted vaya a ver, hay solo fango, hay solo barro. Hemos cambiado el planeta y ahí están las consecuencias. Y Dios en su bondad determinó salvar a la humanidad y poder reiniciar y hacer todo de nuevo y comenzar todo de nuevo con este grupo. Una segunda oportunidad para la humanidad. Dios a mí me ha dado segunda y a veces me ha dado hasta tercera, me ha dado cuarta, no sé cuántas oportunidades Dios me ha dado. Dios es grandioso, maravilloso y es misericordioso y yo lo agradezco tanto. Tendría que haberme quedado fuera del arca, pero Él permitió que yo quedara dentro. El arca, en el relato de Génesis, después de estos 150 días, se detiene y queda en una cadena montañosa. Ararat, dice la Biblia. Ararat es una cadena montañosa. En la versión babilónica es Nisir, el monte Nisir. Y el monte Nisir, bueno, ahí discuten en realidad los nombres, las traducciones. Yo me encontré con traducciones como dice que significa el monte de la salvación. Otros dicen, no, esa palabra significa donde quedó sujeta el arca. Bueno, etc. Ararat también tiene tantas otras traducciones, pero para nosotros es el lugar donde se va a detener el arca donde estaba Noé con todo lo suyo. El relato nos dice que después de muchos días de incertidumbre, y que son incertidumbres propias imagínate tú, yo no sé, yo he estado en algunas veces en el mar con movimientos, pero nunca tempestades de olas grandes y todo eso, pero sin duda eso debe ser atemorizante, ¿no? Y los que no estamos acostumbrados, seguramente mareados, vomitaremos, el susto, y no se acaba nunca, y no se acaba nunca, y no se acaba nunca, y no se acaba nunca. Y son como muchos de nuestros hermanos que sufren físicamente, nuestros compatriotas también en el sur, pero hay otros que tienen tormentas espirituales, tormentas familiares, tormentas de pelea y relaciones con los suyos, con sus seres queridos, con gente que le hace la vida imposible y ven olas tras olas y uno dice, ¿y hasta cuándo esto? ¿Y hasta cuándo esto? Imagínate así, interpreta eso en la idea de Noé, de lo suyo, de su esposa, ¿y hasta cuándo eso? Porque nosotros hoy día sabemos que eso va a parar, pero ellos no saben. Ellos podían decir, bueno, primero no conocen, no están enterados, están viviendo esta situación por primera vez, pero no para. Hoy día los meteorólogos nos dicen a nosotros va a llover 3 días seguidos. Y ya sabemos 3 días, y a veces ni le apuntan, pero por lo menos estamos medio preparados, sabemos que nos hacemos el ánimo. Pero allí no había meteorólogos, no estaba eso. Así que ellos no saben cuándo eso se va a detener, cuándo eso se va a parar. Y muchos de los que están aquí y los que me escuchan también a través de Facebook están metidos en ese problema y que no saben cuándo terminará esto, hasta cuándo, Señor, hasta cuándo esta situación, cuándo va a aclarar, cuándo va a dejar de llover. Y para el arca en esta cadena montañosa de Ararat, que hoy sería entre Rusia, Irán, entre ese lugar, ahí nos encontraríamos, la actual Turquía, ¿ya? Entre ese sector. Armenia, dicen algunos exactos, no está allí, en ese lado de Armenia. Allí llegó a parar. Y cuando ellos están allí, ocurre algo maravilloso que a nosotros nos encanta. Génesis capítulo 8, verso 1. Estando allí, dice la Biblia, Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Dios se acordó. Yo quiero que entiendas algo esta noche.
Que puedes estar en los problemas más grandes, que puedes estar sometido en las dificultades más extremas, que puedes estar metido allí en una desorientación o buscando una respuesta, golpeando puertas en todo aquello, y nosotros a veces podemos decir, Dios se olvidó de mí. Nunca, Dios nunca jamás se ha de olvidar de ti. Nunca jamás. Aun cuando aquí dice Dios se acordó, no es que Dios haya perdido la memoria. No es que Dios haya dicho, uy, ¿verdad que existía Noé? No, Él no está haciendo eso. La Biblia, cuando habla que Dios se acuerda de algo, es que va a poner atención de ello y en relación particularmente al hecho de que Dios tiene presentes sus promesas. Dios nunca se va a olvidar de las cosas que a ti te ha prometido. Y si tú has creído en Él, la Biblia dice que para aquel que ha creído hay vida eterna. Eso Dios lo tiene y va a cumplirlo. Miren, si Dios le dijo a Noé, anda, construye esto, y aunque nadie te crea, tú sigue adelante, y aunque se burlen de ti, tú sigue adelante. Y cuando Noé hace eso, ¿ustedes creen que ahora, al final de todo eso, Dios lo iba a abandonar, lo iba a dejar solo, y diciéndole, como que no dijera, me mandaste a construir tamaño, hice todo lo que tú, y ahora me dejaste y me abandonaste aquí, voy a quedar parado en este monte Ararat, aquí estoy y aquí me voy a quedar hasta siempre, no tengo idea si voy a salir o no voy a salir? No, Dios se acordó de Noé como Dios se acuerda de ti hoy. Dios se acuerda de ti, te tiene presente y muy presente. Frente a eso, Dios va a actuar. ¿Y qué hace? Hace que venga un viento, dice Génesis, y ese viento solano empieza a evaporar el agua y luego comienza a filtrar ya el agua. Miren, Dios podría haber hecho esto así, de una, pero Dios utiliza los medios naturales para lo que había de ocurrir allí. A veces nosotros queremos que Dios nos resuelva las cosas así, instantáneo. Y lo puede hacer, sin duda que lo puede hacer. Pero otras tantas quiere que no te saltes ningún proceso. Las cosas no son así automáticas. Uno dice, oye, yo quiero que Dios me haga aparecer un árbol aquí. ¿Sabes qué? Dios te va a dar una semilla para que la plante, la riegue, haga todo el trabajo y después de un par de meses, si no años, vas a tener el árbol. No te puedes saltar ningún proceso, no hay cosas mágicas en esto. Así que a través de la situación natural sobre la tierra y las aguas, entonces comenzó a bajar todo. Todas estas acciones demuestran la misericordia de Dios en proveer constantemente de esperanza a Noé. Le está siempre mandando señales de esperanza, aunque no todo se resuelve de manera inmediata, no todo, ¿ya? Según la cronología bíblica, nosotros notaremos que Noé estuvo allí más de un año. Más de un año. Así que no es sencillo, no es fácil. Más de un año. Y cuando él está allí, él entonces tiene lo que cuenta también la parte sumeria. Él viene y envía al revés de la sumeria, envía primero un cuervo. Eso lo puso la tradición sacerdotal. Y el cuervo revolotea al parecer y no hace nada, así se queda haciendo nada. Y luego envía la paloma. Y la paloma la envía, el problema es que vuelve la paloma. Porque normalmente eso hacen las palomas, son de las que tienden a volver al lugar donde están. Pero en la historia significa que no halló dónde posarse. Entonces, yo creo que mucho de eso representa la situación de varios y de muchos en que colocan su esperanza en algo y parece que va a resultar y tiene todo listo y a veces hasta damos gracias a Dios por esas cosas. Y está bien dar gracias a Dios, pero estamos en el último rato y falló. No era. Volvió la paloma. Y entonces, a la semana siguiente, hasta con más fe ahora, la vuelve a mandar. ¿Cuántas veces has estado así, en esas situaciones? ¿Ya? O si ahora sí, ahora ya hablé con la persona justa, precisa, esa es. ¿Ya? Y es como la paloma, entonces la envía.
Y no, viste que ahora sí, porque la paloma no volvía. Pasó mediodía y la paloma no volvió. Ahora sí. Ahora llegó la respuesta. Esto es lo que yo necesitaba. Gracias, Señor. Ahí está. Sacó la guitarra, se puso a cantar, dándole gracias al Señor y todo. Pero al atardecer, cuando ya estaba por terminar el día, volvió la paloma. Volvió. Pero esta vez volvió con una rama de olivo, con esperanza. Volvió con algo más. Dios en su bondad quiso alimentar esta esperanza de Noé. Le significó a él algo especial, porque de hecho era una rama de olivo, pero la hoja y la rama era verde. El olivo es un árbol que cuesta mucho en crecer. Algunos piensan que todavía en el Monte de los Olivos hay olivos del tiempo de Jesús. Algunos creen que han durado tanto que allí están del tiempo de Jesús. Algunos piensan. Pero es un árbol que cuesta mucho en crecer. Tiene muchas particularidades. Me llamó la atención, incluso hay una fábula en el libro de Jueces, donde los árboles se juntan. Dice una fábula del libro de Jueces, hablando un poco de Israel, que se juntan los árboles y dicen, vamos a ir a escoger al olivo para que sea nuestro rey. En el Jueces. Y van y se juntan los árboles y le dicen al olivo, queremos que tú seas nuestro rey. Y el olivo le dice, no voy a ser rey de ustedes. Yo nací para ser olivo, no voy a andar en eso. No, déjenme aquí tranquilito siendo olivo, así, sencillo. Y la verdad es que la paloma con el olivo representan eso. El reverdecer, pero también la sencillez. Recuerden que la paloma es un ser sencillo. Jesús dijo que nosotros debíamos ser sencillos como palomas. Y la paloma, en esta sencillez, nos representa en no tener dobleces. No ser esto de tener doble cara. De decir una cosa en público y ser distinto en lo privado. No puede ser así. Entonces, ser sinceros delante de Dios, para determinar, discernir lo que está malo y escoger aquello que da la gloria a Dios siempre. Lo que da la gloria a Dios siempre. Entonces, la paloma que representa, como bien ustedes saben, el Espíritu Santo del Señor, cuando se bautizó Jesús, el Espíritu es representado como una paloma. Esa paloma que trae el mensaje de Dios, la paz de Dios, el Evangelio del Señor, es quien llena las vidas y los corazones de quienes son sencillos, sinceros, honestos. Esperemos que nosotros así lo seamos. Finalmente, cuando Noé envía por última vez a la paloma, ya esta no regresó y entendió que debía ya poder salir. Y finalmente, cuando ya el ambiente estaba totalmente restaurado, Dios le dijo a Noé que bajara con todos los sobrevivientes para poblar nuevamente la tierra. Y aquí está, arriba, en el Ararat, el anuncio es la posibilidad de un nuevo comienzo. La paz que trae este nuevo día de una nueva oportunidad. Dios se está reconciliando con la humanidad. La Biblia nos declara que nosotros somos enemigos, fuimos enemigos de Dios, pero a través de Jesús Él nos reconcilió. Y hoy tenemos una nueva oportunidad. Muchas veces nosotros hemos escuchado de personas que decían, me gustaría volver a empezar para no cometer los mismos errores. Dios nos ofrece en la cima de este monte la posibilidad de volver a empezar, de reiniciar, de resetearnos, de tener un nuevo comienzo. Y no tan solo nosotros, porque la oportunidad se la dio para Noé, ser humano, pero también para toda la naturaleza, para que tenga toda la posibilidad, la potencia de poder desarrollarse. Lo que Dios quiere es la paz y el bienestar para cada uno de nosotros. No es sus deseos no son de mal, sus deseos son de bien para ti. Y tienes la posibilidad de comenzar nuevamente en Dios, de reiniciar nuevamente en Dios. Aquellos que han estado alejados de Dios, aquellos que han estado por alguna razón
retirados de la gracia del Señor, tienen la posibilidad de subir al monte del reinicio. Y la pregunta es, ¿quién subirá para estar nuevamente y reiniciarse con Dios, en un nuevo compromiso con Dios, en una nueva posibilidad para con Dios? Quizás el caso de Noé sea uno de los grandes retos que nosotros tenemos. La vida de Noé es uno de los desafíos para nosotros, porque él decidió vivir bajo la presión de aceptar un mensaje de Dios, y aun cuando él era el único, decidió mantenerse firme allí. Y ese tal vez es un desafío para nosotros. Noé, sin duda, era un hombre de mucha paciencia. La historia así lo demuestra, de ser constante, de ser obediente. Sin duda no era perfecto, y así la misma historia lo demuestra, porque ningún ser humano es perfecto, pero nosotros podemos mantenernos en la voluntad de Dios, aun cuando nuestra naturaleza siga siendo tan pecaminosa como siempre, pero podemos decidir mantenernos en la obediencia hacia Dios, en la obediencia hacia nuestro Señor. Y Él se mantuvo. Ustedes se pueden imaginar un hombre que a veces ni siquiera su propia familia podía entenderlo, nadie lo entendía, más encima le decían que era un loco, un fanático, lo que fuera, pero Él se mantuvo. Fue firme en eso, tiene convicciones. Y se dio cuenta que si podía permanecer fiel, Dios podría ayudarle y bendecirle. Miren, hermanos y hermanas mías, es posible que no siempre Dios nos pueda sacar de todos los problemas. Que es posible que Dios no pueda siempre protegernos de todos los problemas. Pero siempre se va a ocupar de nosotros. Siempre va a estar atento a nosotros y se va a decir, me acordaré de ti, te tengo presente, te tengo presente. Quiero que te vayas esta noche sabiendo que Dios nunca, nunca se olvidará de ti. Y Dios te ofrecerá una oportunidad para estar y reconciliarte con Él. Solo tienes que subir al monte de la reconciliación. Ahí está. Y en el monte de la reconciliación, Noé baja y hace un sacrificio de adoración y de bendición para Dios. Podemos ponernos en pie, por favor. Eterno Señor, gracias por tus oportunidades. Gracias, Señor, por hombres como Noé, que se pudieron mantener firme en su convicción. Gracias por aquellos, Señor Dios, que aunque como nosotros no son perfectos, pero tuvieron la virtud, que aunque fueron el único que creía a tu mensaje, se mantuvo allí confiado en ti, firme en esa convicción. Señor, en medio de la dificultad y en medio del diluvio, en medio de la desesperación, que nuestra fe no decaiga y nos mantengamos aferrados en ti. Señor, a veces no sabemos cuánto durará en ese vaivén, en ese ir y venir, en ese movimiento de olas. Oh Dios, y nos sentimos inundados, pero queremos confiar plenamente en ti, porque tú, Señor Dios, tarde o temprano, nos sacarás de esa situación, porque de ti dependemos, en ti hemos creído, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús.